Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta nueva jornada extraordinaria organizada por el Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, que tengo el honor de dirigir, y que hoy nos acompaña nuestro director honorario, nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro ex juez y presidente de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, autor de tantas obras que hemos leído del doctor, de libros, códigos comentados, los que son de mi época. Feruquito Arasi era un clásico, los artículos del doctor, los artículos, los artículos que se publican en distintas revistas especializadas. Así que, doctor Roland Arasi, le damos la bienvenida a esta jornada. Por este medio distinto, como decíamos recién con el doctor, que nos hubiese encantado tener con ustedes un ida y vuelta, vernos la cara, como estamos acostumbrados, pero bueno, es lo que tenemos ahora y por suerte podemos comunicarnos de esta manera. Bueno, acá vamos a desarrollar esta jornada de la siguiente manera. Los temas propuestos son el proceso de familia a 5 años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en agosto del 2015, comenzó a regir, y el doctor, eso va a estar a mi cargo, y el doctor Roland Arasi va a hablar sobre las medidas cautelares y sobre la acción preventiva en el proceso civil y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando nosotros estábamos cerca de fin de año del 2014 o principios del 2015, comenzamos a hacer urgentes los cursos, ¿no es cierto?, para capacitarnos en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que iba a entrar en vigencia en agosto del 2015. Y todos los profesores que venían a enseñarnos, que venían a darnos clases, nos decían que este código era el resultado del pensamiento doctrinario y de la jurisprudencia imperante para dar soluciones prácticas y útiles, aun cuando se trata de cuestiones excepcionales. Y a medida que uno fue leyendo el código, empezó a darse cuenta que esto era así. Es decir, que el código recogió todo el pensamiento doctrinario y jurisprudencial, y en el proceso en general hubo un cambio importante, pero más específicamente en el proceso de familia. Como no tenemos tiempo para extendernos demasiado, vamos directo al punto. ¿Cuál es el primer aporte que vemos para el proceso de familia? Yo separé algunos temitas que me parecen que son importantes, y de paso les digo la jurisprudencia de la sala primera, que es donde yo ejerzo mis funciones como funcionaria, de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, donde el doctor Arasi fue también uno de los miembros de esa sala. El primer aporte, no sé, Roland, si vos también lo compartís, que para el proceso de familia, el Código Civil y Comercial de la Nación contiene una cantidad de normas procesales importantes. Es decir, el legislador, como dice Kielmanovich, no fue nada tímido a la hora de incluir dentro del Código de Fondo normas procesales que en realidad corresponden a las provincias dictarlas, porque forman parte de las facultades no delegadas. Es decir, las normas de fondo son los códigos de fondo que rigen para toda la nación, y la instrumentalidad de las formas está reservada a las provincias. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación contiene una cantidad, está inundado de normas procesales que vienen a uniformar de alguna manera, en el caso que estamos tratando, los procesos de familia. Fíjense que el código no solamente se refiere a los impedimentos matrimoniales, sino que también regula la competencia, por ejemplo. ¿Por qué será que el legislador nacional avanzó deliberadamente
sobre materia procesal. Porque el legislador nacional se dio cuenta que si no otorgaba las herramientas necesarias para hacer efectivos los derechos que ellos mismos consagran en el código, este código, estas normas se transformaban en letra muerta. Como dice el doctor Roland Arasi, hoy la doctrina, hoy los avances son procesales, y el tema procesal está en el centro de la elaboración doctrinaria. Por eso me sorprende muchas veces cuando uno dice, no, pero el derecho procesal muchas veces cercena el derecho de fondo. No, no es así. El derecho procesal es una herramienta que, bien utilizada, justamente despeja todos los obstáculos que pueden existir para el acceso a la justicia. Entonces, para mí, el primer gran aporte del Código Civil y Comercial de la Nación es haber incluido dentro del Código de Fondo materia procesal. Entonces ya no se va a discutir más quién va a ser el juez competente. Entonces ahora cuando nosotros estudiamos competencia, o cuando como docente hablo de la competencia, no solamente los remito a los colegas alumnos en los cursos de posgrado al artículo 5 y 6, sino que del Código Procesal Civil y Comercial, sino también al 716 y 717 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula cuál es el juez competente para entender en el divorcio, en el alimentos, en el plan de parentalidad, en el cuidado personal, en las medidas cautelares referidas a los menores. Es decir, que eso facilitó mucho la uniformidad del proceso de familia. Pero tenemos que tener en cuenta también que el proceso también va a depender de la manera de interpretar de ustedes como abogados cuando piden la aplicación de una norma, y del otro lado, nosotros la justicia, cuando tenemos que resolver. Entonces, en materia de competencia, ya que estamos hablando del tema, les digo que al principio es el tema que más nos dio trabajo, y aún hoy da trabajo a la Cámara resolver las cuestiones de competencia. Porque hay todavía juzgados que sostienen el principio de la perpetuatio jurisdictionis, o el del juez que previno, o el juez que entendió en el proceso de divorcio, va a entender en todas las cuestiones conexas a esa familia, y no es así. Pero se da una cosa inversa, es decir, una pareja, un matrimonio se puede disolver en San Isidro, pero todas las cuestiones conexas que no han sido resueltas en la propuesta reguladora y que no se ha llegado a ningún acuerdo, van a tener que ser sometidas al juez del lugar donde, si hay menores, los niños, niñas o adolescentes tienen su centro de vida. Si yo me circunscribo a la ley 26061, cuando habla de el centro de vida, dice que el centro de vida es el lugar donde el menor pasó la mayor cantidad de vida, de su tiempo de vida en un lugar. Pero esto no es así, no es tan así. Esperen que se los digo bien porque se me dice más o menos. Dice, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas o adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas, no llevado sin el consentimiento de la otra parte, la mayor parte de su existencia. Bueno, esto no es tan así. Nosotros en la sala 1 hemos resuelto, y la Corte también lo tiene dicho, que el centro de vida del niño no es donde pasó la mayor parte de su existencia, sino el lugar de residencia actual que tiene el niño. Es decir, que si los cónyuges se divorciaron en Mar del Plata, como tuvimos un caso, y la mujer, que no tenía ningún pariente en Mar del Plata, se traslada con su consentimiento, ¿no?, del marido, a Buenos Aires, si esta mujer inicia un proceso de alimentos, ¿dónde va a tramitar? En Buenos Aires.
si es en San Isidro, o en cualquier departamento judicial, y si no, en Capital, si es en Capital. ¿Por qué? Porque no se puede, primero, porque es el centro de vida del niño, y además tiene que tener un viso, esto lo hablábamos a veces con el doctor Kirmanovich, que también nos pasa a veces, que hoy vive en Capital, mañana vive en Lomas de Zamora, después, bueno, tiene que tener un viso de permanencia, es decir, no es centro de vida como muchas veces se ha presentado, que el niño vive en Benavides, pero va al colegio en San Isidro, tiene su club en San Isidro, juega al fútbol y al tenis en San Isidro, entonces su centro de vida, no, el centro de vida es donde reside de manera permanente el niño. Ante ese juez, quien tiene la competencia territorial y material, yo voy a poder interponer todas las demandas o las pretensiones que quiera deducir en ese caso. Muy bien. Esto en materia de competencia nos vino muy bien que el proceso de familia tenga tantas normas procesales en el código de fondo. Lo que pasa es que ahora falta, como hablábamos recién con el doctor, mientras esperábamos que se abra la sala, es un código procesal que esté acorde con el código de fondo, ¿sí? Porque si no hay muchas normas, por supuesto que por la jerarquía del Código Civil y Comercial de la Nación se va a aplicar el código de fondo y no el código procesal. No sé, Roland, si vos estás de acuerdo, que por la jerarquía, que por la jerarquía del Código Civil y Comercial de la Nación va a prevalecer sobre el código de fondo, perdón, el código procesal. Entonces, lo que necesitamos ahora es un código que esté adecuado a esta nueva manera y a estos nuevos paradigmas y jurisprudencia que están consagrados en el código de fondo. El segundo gran aporte, y en esto me voy a detener un poquito porque hay cosas que quiero decirles, es que el segundo gran aporte para los procesos de familia es que el código contenga principios generales, principios especiales, pero que no contengan normas individuales. Porque la doctora Ida Kemelmaster de Carlucci nos contaba en una jornada que Vélez Sarsfield inundó el Código Civil de normas. Entonces, todo lo que estaba en el código era derecho. Lo que no estaba en el código, no. Entonces, este método que utilizó el Código Civil y Comercial de la Nación, de prever principios, por ejemplo, los contenidos en el artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando habla de los principios en materia de familia, son directrices que nos sirven no solamente para conocer, para interpretar, sino para resolver los conflictos que se someten a decisión del juez. Y a mí me van a servir como abogado para proponer soluciones, porque acuérdense que son ustedes los creadores de la jurisprudencia, no las sentencias de los jueces, sino que ustedes tienen ahí la posibilidad de proponer, de sugerir la solución al caso utilizando los principios que están contenidos en el artículo 706. Esas grandes directrices que nos da el legislador para que el proceso pueda operar eficazmente son fundamentales. Por ejemplo, tutela judicial efectiva. En el proceso de familia fundamental, por ejemplo, en todos los procesos, pero en el proceso de familia todavía más. ¿Por qué? Porque en el proceso de familia tiene que ser efectivo en lo que resuelva y efectivo en el tiempo en el cual se resuelva. Porque sabemos que el tiempo en derecho de familia es fundamental, si no la solución podía llegar tarde con consecuencias irreversibles para una familia. Entonces, ¿qué significa tutela judicial efectiva? Siempre me gusta hablar de los conceptos para que queden claros, porque siempre se repite, la tutela judicial efectiva parecería ser que quiere una tutela ya. La tutela judicial efectiva implica un proceso sin dilaciones y una sentencia que se cumpla, eso es. Pero para que esto ocurra, es necesario dotar a los abogados y dotar a los jueces de las herramientas necesarias, pero también va a depender de la manera de interpretar del juez. Por eso el doctor Jorge Peirano, cuando habla de las prendas que le parece que a él le gustaría que utilice el juez, habla que le gustaría un juez
con una decidida apertura a los cambios doctrinarios y jurisprudenciales, y un juez que no se atenga a las sentencias teóricas, a aplicar la ley tajantemente, estrictamente, sino que haga una interpretación axiológica de todos los hechos. Es decir, porque la sociedad exige esto, la sociedad le está exigiendo al juez cada día más compromiso, responsabilidad y soluciones acordes a lo que se está planteando. El otro día, miren, yo hago los proyectos de familia, por supuesto que se someten a conocimiento de los jueces son los que deciden, uno proyecta. Y les tengo que decir que a veces uno recibe críticas y también hace siempre críticas constructivas. Te cuento, Roland, ya que nosotros siempre hablamos de algunas cosas, siempre me sacás de mis dudas. Se trataba de un pedido no de internación del hijo, porque el hijo ya estaba internado, sino de permanencia del hijo, que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, era peligroso para sí, para terceros, era obeso, le gustaba tomar alcohol, fumar marihuana, y cuando no lo encontraba, agarraba un taladro, contaba el padre, rompía los muebles para conseguir una botella, y como no lo conseguía, se tomó 1 litro de alcohol en gel. El padre no pedía que lo internen, porque él voluntariamente se internaba. El padre decía, miren, él tiene un problema dual. Entonces, cuando va a la clínica Abril, lo estabilizan, pero después deja de tomar la medicación y vuelve de nuevo a recaer. Yo quiero que se solucione este problema. Entonces, ya que él voluntariamente se sometió a un lugar especialista en problemas duales, yo lo que quiero es que permanezca ahí hasta que se cure y que no tenga la libertad de irse. Bueno, llega a la Cámara apelando la resolución de primera instancia que rechazó ese pedido. Pero no importa si el juez estaba de acuerdo o no con lo que estaba pidiendo ese padre, sino que, y te digo, Roland, vos que siempre me diste buenos consejos para el ejercicio de las funciones, era tan fría esa sentencia, era tan, como vos siempre decías, Roland, del rostro más humano, ¿no? Una justicia con rostro más humano, que detrás del proceso hay personas. Eran todas opiniones consultivas, todas citas de Aida, Kemelmacher de Carlucci, citas de Marisa Herrera, citas de Grossman, de Germanovich, y un parrafito donde decía que como esta persona tenía derecho a no permanecer ahí, bueno, que realmente que busquen una internación voluntaria y nada más. No sé, les digo, uno que ama lo que hace, me pareció tan frío, porque nosotros no le dijimos que permanezca, pero por lo menos se hizo una valoración de todo lo que teníamos, se señaló lo que se omitió, el tiempo sobre todo, que era de marzo a estos días. No había un informe interdisciplinario completo, porque ahora el interdisciplinario también incluye la opinión de un trabajador social. No sé, yo no lo voy a cuestionar, pero me parece más importante que si 5 psiquiatras dijeron que era peligroso para sí y para terceros, ya es suficiente, como para actuar cautelarmente. Pero lo que les quiero decir es que los magistrados necesitan dictar sentencias que sean más humanas, no sé, que se pongan en el lugar de la persona, y aunque no le haga lugar a eso, que por lo menos aquel que recibe la sentencia sepa que se lo escuchó, y no, como también hacen del otro lado los profesionales, de copiar, pegar, como el otro día estaba dando clase de etapas del derecho procesal, y les pedía por favor a mis alumnos que cuando citen los rubros en un daños y perjuicios, no comiencen diciendo que es el daño material, que es el daño moral, que es el daño psicológico, porque los jueces ya saben lo que es, sino que se refieran directamente a qué daños tiene el auto, qué daño sufrió en su psiquis, qué miedos y temores tiene ahora cada vez que sale a la calle. Bueno, acá es igual. Entonces,
volvamos al principio de tutela judicial efectiva, es importantísimo en el proceso de familia, que sea efectivo para solucionar, no para crear nuevos procesos. Y además hay una cosa que es interesante, y se los quiero decir que no tiene mucho que ver con la tutela judicial efectiva, pero estoy advirtiendo a mí que me tocan hacer los proyectos, que ahora, si bien terminó el divorcio contradictorio, todas las demás cuestiones conexas, aun cuando se inician como medidas cautelares, termina siendo un proceso de conocimiento, porque se alargan, se apelan, cosas que son inapelables, el memorial, el traslado. Las medidas cautelares son accesorias y punto, de algo principal. Hay que iniciar los procesos principales. No se puede, una medida cautelar no puede haberse iniciado en el 2017 y estamos en el 2020 y todavía estamos discutiendo sobre lo mismo. ¿Mm? Bueno, sigo, rápido. No sé, las 3 empecé. Ya termino. Bueno, otro de el principio de inmediatez, fundamental. Qué bien que vino. Está bien, todos sabíamos que el principio de inmediatez es uno de los principios del proceso. Por supuesto que es un sistema, como dice el doctor Arasi, que los principios procesales es igualdad, bilateralidad y, antes decía congruencia el doctor, luego lo cambió por legalidad, y que los demás son sistemas, pero comúnmente los llamamos como principios. El principio de inmediatez es importantísimo, y nosotros utilizamos, por ejemplo, el principio de inmediatez para cuestiones de competencia. Por ejemplo, la Sala 1 utilizó el fundamento del foro conveniente para cuestiones que tenían que ver a procesos de declaración de incapacidad, por ejemplo, o de restricción de la capacidad, cuando se había declarado en ese momento llamada la insanio, la incapacidad, en el 99, y este hombre vivía en Pilar. Entonces, por la acordada de la Corte, todos los que se habían iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de los juzgados, ya sea de Tigre o de Pilar, tenían que seguir tramitando en el juez donde se habían iniciado. ¿Por qué voy a hacer a una persona vulnerable trasladarse desde Pilar hasta San Isidro si es mejor que él esté más cerca, utilizando este principio? Fíjense cómo podemos utilizar los principios. El principio de inmediatez y de interior superior de la persona vulnerable, de acercar a esa persona al tribunal donde se debaten sus derechos. Entonces, ¿qué aplicamos? El principio del foro conveniente. Es decir, el principio del foro conveniente, que lo tengo por acá, implica que si hay un juez con la misma competencia, es decir, con la misma posibilidad de entender en lo material, dice, según esta regla, el juez puede declinar su competencia cuando advierta que el interés de las partes, fíjense, el interés de las partes y de la justicia estarán mejor atendidos si el caso se resuelve ante otro juez que también es competente, si con ello se facilita el real acceso a la justicia, acercando a la persona al tribunal donde se debaten sus derechos. La inmediatez es fundamental en los procesos de declaración de incapacidad. ¿Cómo una acordada, una resolución puede estar por encima del código? No se puede. Entonces, e incluso hay casos en donde han quedado en juzgados que no son especializados, sino que son juzgados patrimoniales. Otro principio importantísimo que el Código Civil y Comercial de la Nación, por suerte, menciona, es el de oficiosidad. Es decir, el impulso del proceso. En el proceso de familia, el impulso lo tiene el juez cuando hay menores. Es decir, el juez no puede reposar sobre la carga de las partes. En el proceso dispositivo, la carga la tienen las partes del impulso. En el proceso de familia, cuando hay menores, la carga la tiene el juez. Es decir, que a partir de agosto del 2015, no puede haber declaración de caducidad de instancia en los procesos de familia, salvo que se trate de procesos de personas capaces y en cuestiones patrimoniales.
antes de entrar el código en vigor, la Cámara Nacional de Apelaciones, allá por el 2014, había confirmado la declaración, la caducidad de instancia de un proceso de alimentos, por ejemplo. Ahora no puede suceder, no hay más caducidad de instancia en los procesos de familia. Ni hablar cuando haya niños. La oralidad. Y en esto me voy a detener un poquito, porque ustedes tienen un problemita con la oralidad. En realidad, cuando habla del principio de oralidad en el Código Procesal, nosotros lo utilizamos como una oralidad actuada, es decir, que se tiene que dejar documentado lo que pasa en las audiencias. Porque ustedes fíjense, van a la audiencia de vista de causa, se producen las pruebas orales, y dicen nada más cuáles son los testigos que intervinieron. Y después en la sentencia el juez hace mención a algo que él escuchó y que interpretó, y dicta sentencia. Si ustedes apelan porque se tuvo en cuenta lo que dijo ese testigo y no otro que ustedes ofrecieron, ¿cómo les parece que la Cámara puede hacer si no tiene documentado lo que pasó en la audiencia? Eso es algo que los abogados, es un derecho que ustedes tienen que hacer valer, que se deje constancia de las declaraciones de los testigos en las audiencias. En un caso del 2017, en el expediente número 18743 de la Sala 1, que es un caso de familia, con lo cual es mejor el número, porque si no no se pueden decir las partes, SM,A contra T, PJ sobre alimentos, expediente 18.743, ahí la Sala 1 le dice a los jueces que hay en ese expediente, no a todos los jueces, en ese expediente que vino apelado, que realmente no podíamos revisar la sentencia porque no teníamos ninguna, en lo que se basaba el apelante era en la declaración de sus testigos, no estaba la declaración. Ustedes como profesionales, como abogados, tienen que hacer valer su derecho de defensa, en que se van a valer en la segunda instancia, para que se quede documentado lo que pasa en esa audiencia. Facilitar el acceso a la justicia, también está el foro conveniente, utilizar un foro inapropiado es innecesario. Otro principio, y en esto hago una mención, dos cositas más y ya termino, es el principio de la especialidad del juez. En realidad ya tendrían que haber terminado. Roland, vos que viajabas mucho por el interior, los juzgados de minería, de trabajo, de civil y de familia. Esos multiforos tendrían que haber terminado. ¿Por qué? Porque lo que dice el 706 es que el juez tiene que estar especializado en derecho de familia y contar con un equipo interdisciplinario. Lo que no ocurre en la práctica, porque, bueno, por razones presupuestarias. Pero en realidad, fíjense que es importantísimo que el juez sea un juez especialista, porque es un conflicto multifacético el conflicto de familia, y necesita del apoyo interdisciplinario, por supuesto, de un equipo, como también lo necesitamos en la Cámara. Y les menciono que a raíz de esta charla estaba leyendo una jurisprudencia interesante, que la comenté con el doctor Arasi antes que ustedes ingresaran a la sala, que está publicado en La Ley, en el diario La Ley, el 13 de noviembre del 2019, y que es una excepción al principio del fuero de atracción. Es decir, ustedes saben que cuando hay una sucesión y se inicia una filiación contra el difunto, la sucesión atrae a la filiación, ¿verdad? Siempre me llamó la atención igual a mí. A nosotros nos pasó, yo cuando trabajaba en el Juzgado Nacional 87 de primera instancia en Capital, cuando había muerto Rodrigo, por ejemplo, todas las mujeres que estaban embarazadas pensaban que el padre era Rodrigo. Entonces venían a iniciar la filiación. ¿Y qué hacíamos nosotros como juzgado de familia? Nos declarábamos incompetentes y le decíamos, como no podíamos remitir el expediente porque era distinta circunscripción territorial, tenían que hacerlo en provincia, le decíamos que tenían que presentarse iniciar la filiación por ante el juez que
entiende en la sucesión, porque obviamente que va a tener incidencia en la declaratoria de herederos. Bueno, este fallo que salió publicado el 13/11 del 2019 en la ley, está muy bien planteado, y lo que postula es que el juez de la sucesión, la sucesión que tramita en Bariloche, no puede atraer a una filiación cuando está en juego un menor de una provincia del norte, hacerlo, iniciar la filiación en Bariloche, sino que además se está violando el principio de la especialidad del juez, porque es un juzgado, fíjense todo lo que abarca. Esto lo resolvió el Tribunal Superior de la provincia de Río Negro, sala civil, comercial y de minería. Eso es entender en una afiliación. Pero no estamos tan lejos, porque en San Isidro nos llegó la caducidad de instancia de una afiliación. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, era de un juzgado donde tramitaba la sucesión. De manera que todos estos principios vinieron a ayudar al proceso de familia. Pero también, antes de irme, les quiero mencionar algo para la reflexión. Y es una crítica constructiva de nuestra sala con distinta composición, y ustedes como abogados y nosotros que estamos del otro lado, tenemos que pensar a veces que para proteger un derecho también hay que tener en cuenta todo lo que ello implica. Y es el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, dice que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia, ¿verdad? Bueno, en razón de ello, había un deudor recalcitrante de alimentos que, pudiendo pagar, porque estaba en una buena posición, no lo hacía, que en cada escrito mencionaba que había sido, que él era un hombre feliz con su familia, que había sido dejado, porque la mujer se fue con un amigo de él, y que esto, que lo otro, bueno. La cuestión es que en primera instancia, ¿qué hicieron? Le prohibieron la entrada a un club de rugby, que él era socio desde siempre. Y ahí jugaban sus hijos. No hace falta que sean menores, eran adolescentes. Bueno, la verdad que no tenía posibilidad alguna de que no sea confirmada esa resolución, todo dentro de digamos, del acceso limitado al expediente, de la reserva por ser una cuestión de familia. Pero no sé por qué razón llegó a conocimiento público esto. No solamente del club, sino también que empezaron a llamar a la sala de todos los diarios. Una amiga muy querida, que sus hijos van a ese club, me dijo, sabiendo la dedicación y el equipo que nosotros tenemos en la sala 1, me dijo, ¿sabés qué, Carola? Y yo lo tomé en cuenta. A veces, vos sabés, no me dijo, no me dio ninguna sugerencia. Lo único que me dijo es que lo mal que se sentían los hijos de que todo el mundo se entere que el padre no podía entrar al club porque no había pagado los alimentos. Entonces, antes de pedir algunas medidas, es decir, el doctor Kielmanovich, cuando habló de este artículo, se imaginaba, o tenía la esperanza, más que nada, de la prudencia de los jueces, es que también, a pesar de que se preserve los derechos, el derecho a alimentos, de la tasa más alta para los alimentos atrasados o impagos, hay que ser prudentes, hay que ser razonables, y hay que dar respuestas adecuadas a las circunstancias de cada caso, sin desconocer, por supuesto, el derecho que nos asiste a todos, pero siempre teniendo en cuenta las consecuencias. Esto es lo que nos deja ver este código. Este código, en las cuestiones de familia, nos da esos principios, esas directrices generales, para poder resolver el conflicto, el caso concreto, adecuado a esa realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, Roland, ahora ya te cedo el lugar a vos, que sos, digamos, la vedette de esta reunión. Acá no hay vedette, no hay vedette. Bueno, buenas tardes. Es el día del magistrado, el día de la magistratura. Así que quiero comenzar por
saludar a todos los jueces y las juezas del país que hacen su labor con un esfuerzo enorme, tratando de solucionar múltiples escollos, entre ellos la hostilidad de la sociedad también, que por unos pocos jueces que no cumplen su labor de acuerdo a como debiera ser, engloban a todos los demás. Así que mi solidaridad con los jueces y mi saludo en el Día de la Magistratura. Y ahora sí vamos a hablar del tema que me corresponde, sobre todo de esta, como estamos hablando del Código Civil, homenajeando este código a 5 años de su vigencia, corresponde tratar los temas procesales que tiene el código, que como dijo Carola, son muchos, y hay varias normas procesales, pero bueno, los principales son los que hemos tratado, el instituto trató de englobar, que son los procesos de familia, y que ahí sí no hay duda que son, el legislador dijo, procesos de familia, es decir, esas son normas estrictamente procesales. Y esta norma que también me parece de suma importancia, que es la que nos corresponde analizar, que es la acción preventiva. El hecho de que el Código Civil trate normas procesales no tiene que asustarnos, me parece. Por el contrario, eso es lo que Lorenzetti ha llamado la jerarquización de las normas, porque encontramos normas procesales en las constituciones, me refiero a la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. La Constitución de nuestra provincia tiene el artículo 15, lo que dice asegura la tutela judicial efectiva, la gratuidad para los que no tienen posibilidad de pagar, etc. O sea que tenemos normas en la Constitución, en los tratados internacionales, que también contienen normas procesales, y por supuesto en las leyes denominadas de fondo, como es el Código Civil y Comercial de la Nación. Y eso es porque ya nos hemos dado cuenta que los derechos que pueden consagrarse en cualquier norma de cualquier jerarquía están vacíos de contenido si no tienen un instrumento procesal para hacerlos efectivos. Entonces, el Código Procesal, como decía Alsina, el derecho procesal en general, Alsina, cuando inauguró el Congreso en el año 1939, el primer Congreso Nacional de Derecho Procesal, dijo ya que el derecho procesal, decía él, ha dejado de ser la mucama que cumple su función en el patio trasero de la casa. Estamos hablando de 1939, y esto se ha ido jerarquizando hasta que ahora se le ha dado al derecho procesal esta jerarquía que realmente lo hace importante, porque es lo que nos va a permitir hacer efectivo el derecho de fondo. Y bienvenidas sean estas normas procesales en el Código de Fondo para garantizar los derechos que el mismo Código consagra. ¿Qué es la acción preventiva? ¿Y por qué la relacioné la acción preventiva con las medidas cautelares? La acción preventiva ustedes la tienen consignadas en los artículos 1711, 1712 y 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, en 3 artículos tenemos esta acción preventiva. Y de alguna manera el artículo anterior, como vamos a ver ahora, el 1710, también tiene una influencia en esta acción preventiva. ¿Y qué es la acción preventiva? La acción preventiva es un proceso
de conocimiento, un proceso pleno, no es una medida cautelar. No se puede utilizar como medidas cautelares. Y ahora vamos a ver las diferencias que tiene entre las medidas cautelares y la acción preventiva. Y nosotros vemos que mucha jurisprudencia que nos llega, donde se ha utilizado la acción preventiva como si fuera una medida cautelar. No, la acción preventiva es un derecho, a ver que se me ha ido la... Sí, a mí también se me fue. A ver, ¿por qué se fue? No sé, pero igual se te ve. ¿Sí? Sí, ahora le pregunto a Sebastián. Roland, igual. No sé si era culpa mía, yo no toqué nada. Bueno, pero ahora estamos de vuelta. Bueno, yo le decía que la acción preventiva es un proceso de conocimiento pleno que se distingue, vamos a ver ahora, de las medidas cautelares. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es prevenir un daño, su agravamiento o hacerlo cesar la acción u omisión que provoca ese daño. Así como durante siglos el derecho civil se ocupó de sancionar un daño que ya se había producido y sancionar al autor y los perjuicios que ese daño ocasionaba, ahora esta acción preventiva hace que se evite ese daño, no esperar que el daño suceda para sancionarlo. Los jueces deben prevenir para que el daño no suceda. Nosotros tenemos un antecedente de esta acción preventiva en lo que se ha llamado el interdicto de daño temido, cuando había temor de que una construcción o alguna cosa originara un daño, se podían pedir a la propiedad, ahí la legitimación estaba más limitada, es decir, era nada más que estaba legitimado para pedir el que podía ser perjudicado por ese daño que ocasionaba la cosa, o un edificio o una cosa. Dice, ¿no? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación todavía lo tiene consignado. Es decir, y ahora tenemos esta acción preventiva, genérica. Los jueces se habían adelantado ya a esta legislación. Y hay varias antecedentes jurisprudenciales donde sin ley los jueces pudieron prevenir un daño. Un caso que se menciona siempre, son casos antiguos, de la década del 90. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando no había todavía legislación procesal, ni de fondo. El caso de una tosquera donde se ahoga un niño en una tosquera, una especie de piletón que estaba al frente de una explotación minera, se ahoga un niño. Entonces, ¿qué era lo que preveía la legislación? Era que el padre de ese niño que había muerto en esa tosquera o en ese piletón, o como se llame, reclame los daños y perjuicios por la muerte de su hijo. Pero ¿qué hace la Cámara Federal de La Plata? Dice, está bien, le otorgamos esa indemnización, pero no podemos permanecer impasible manteniendo esa tosquera para esperar que se ahogue otro menor y que venga a pedir los daños y perjuicios. Entonces, de oficio, por eso ahí ya hablar de la congruencia, escapando un poco de la congruencia, ordena a la demandada que ponga medidas de seguridad para evitar
que otro niño se ahogue. Una cosa parecida pasó en el tribunal colegiado de daños de la provincia de Santa Fe, donde ahí lo que había pasado es que había muerto electrocutado también un menor por unos cables que estaban en mal estado de una empresa. Entonces hizo lo mismo el tribunal, le otorgó al peticionario la indemnización que pedía, pero además de oficio ordenó que se cubrieran y que se evitara el peligro de un nuevo daño o de un nuevo muerte. Por eso que cuando se habla de congruencia, principio de congruencia, hay que ver los valores que están en juego. Siempre hay que privilegiar, me parece a mí, el valor más importante, aunque haya que sacrificar para ese caso particular otro derecho o otro principio. Y finalmente quiero mencionar, porque es de nuestra provincia, y es el primer voto es de un querido juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que siempre nos sorprende con sus votos, que es el doctor Eduardo de Lázari. En este caso, lo que había sucedido es que un automóvil cruzando un paso nivel sin barrera, ni señal sonora, ni lumínica, no estaba, era un paso a nivel que estaba perdido, no tenía barrera, no tenía señal lumínica, no tenía señal sonora. Pasa, pero fíjese qué interesante este fallo, ¿no? Porque pasa y, por supuesto, es embestido por el tren. Por supuesto no, tuvo la mala suerte de que fue embestido por el tren. Cuando se inicia el juicio, se ve durante el proceso que este señor venía con 2,8 grados de alcohol en sangre. Ustedes saben que el máximo permitido en las legislaciones que lo permiten, porque para conducir hay otras que directamente dicen que no debe haber nada de alcohol, es 0,5. Y este señor tenía más de 2 grados es decir, que venía en un estado de embriaguez total. Además, cuando él cruzó el paso a nivel, había esperando varios automóviles esperando cruzar, que pese a que no había barrera, no había señal, sabían que venía el tren y esperaron. Y este señor deja la fila de autos y cruza temerariamente. Además, sabía de la existencia de ese paso a nivel porque vivía a pocas cuadras de él y lo cruzaba varias veces por día. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, este accidente en particular fue por culpa exclusiva de la víctima. Rechaza la demanda. Pero miren qué curioso. Rechaza la demanda, pero dice, durante el proceso se demostró que este lugar es peligroso, porque el actor acá tuvo la culpa del accidente. Pero si esto lo dejamos así, puede haber otras víctimas sin culpa que crucen sin saber ese paso a nivel y sean damnificadas. Entonces, ordena de oficio también que el concesionario del ferrocarril tome las medidas necesarias para señalizar ese paso a nivel, para que no haya
futuros daños. Eso es lo que hace en este momento el Código Civil y Comercial. Este fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se llama Carrizo contra Tejera, que es un fallo que fue elogiado, inclusive por Morelos, etcétera, pero fue criticado por algunos puristas ortodoxos, o más bien fundamentalistas del derecho procesal, que dicen que se apartó de la congruencia. Entonces, bueno, ahora eso no lo van a poder decir porque la propia norma, ahora vamos a ver cuando estudiemos la sentencia, la propia norma dice que los jueces pueden actuar de oficio y deben ordenar medidas para prevenir un daño futuro y cierto. Bueno, ese es el tema que trata estos tres artículos, 1711, 1712 y 1700. El 1711 nos va a indicar que el objeto de esta acción, que como dije es prevenir el daño, evitar su agravamiento o intentar que cese la acción u omisión que provoca el daño. El artículo siguiente habla de la legitimación. ¿Quién está legitimado para pedir esta acción preventiva? Y el Código Civil y Comercial vuelve a adoptar una palabra que invade varias normas del Código, que es la razonabilidad. La razonabilidad que Morelos siempre decía que era el principio fundamental, el que estaba en la cúspide del resto de los principios, que es la razonabilidad. La razonabilidad se nutre del sentido común, se nutre del principio de proporcionalidad y se nutre de las normas de lógica. Lógica, sentido común, proporcionalidad, eso nos lleva a decir, a hablar de razonabilidad. ¿Y qué dice de la legitimación este artículo 1712? Que todo aquel que tenga un interés razonable está legitimado para promover esta acción preventiva. Un interés razonable. ¿Qué querrá decir interés razonable? ¿Ustedes recuerdan cuando estudiábamos Derecho Administrativo? Cuando estudiamos Derecho Administrativo, porque es un tema que se han ocupado mucho los administrativistas, nos diferenciaban derecho, interés legítimo e interés simple. Y el ejemplo que siempre se ponía, ahora podemos poner un ejemplo un poco más moderno, que sería la designación de jueces, por ejemplo. El derecho estaría, porque si un juez se presentó al concurso y fue designado juez, tiene el derecho a que se le nombre, que se le dé el despacho y el personal necesario, porque adquirió ese derecho. Quien está en curso el concurso, pero todavía no se resolvió, tiene un interés legítimo de que ese concurso respete todas las normas que den garantía de imparcialidad y que se elija al mejor, porque él es uno de los postulantes, tiene un interés legítimo. Y el resto de la sociedad, que no intervino ni es parte de ese concurso, también tiene un interés de que se designe al mejor, de que el concurso se haga respetando las normas que establecen que se elija al mejor
y no al que tiene mayores conocimientos políticos. Entonces, fíjense, derecho, interés legítimo, interés simple. Un interés razonable se acerca mucho al interés simple. Es decir, cualquier persona puede tener interés en que no se produzca un daño, pero tiene que tener un interés razonable. Vivir cerca de un lugar donde hay algo peligroso, etc. Es decir, el juez deberá decidir quién es el que tiene un interés razonable. Y en cuanto a la legitimación pasiva, yo les decía que un poco el artículo 1710 nos da una pista de legitimación pasiva al decirnos que toda persona tiene el deber de realizar todas las acciones o las omisiones para prevenir el daño, aunque no sea el autor directo del daño, porque si él no es el eventual autor del daño futuro, pero tiene la posibilidad de evitar, que es uno de los temas que se planteó en esto que le digo del cruce del paso a nivel. ¿Por qué? Porque la concesionaria del ferrocarril dijo que eso no le correspondía a ella, que le correspondía al concedente, es decir, al Estado, que era el dueño de los ferrocarriles. No le correspondía poner seguridad para evitar un daño futuro. Bueno, esto ya no lo puede hacer, porque aunque no sea el eventual autor del daño, tiene la posibilidad de evitarlo. Entonces la legitimación pasiva también es amplia. Entonces acá tenemos legitimación y hay un tema que en un principio trajo cierta perplejidad, porque dice el código que debe prevenirse esa acción u omisión que pueda producir un daño. Habla de acción antijurídica que pueda prevenir el daño. Pero después agrega, no se exige factor de atribución. Es decir, la acción puede ser antijurídica, pero el autor o el que omite realizar la actividad para evitar el daño no actúa ni con dolo ni con culpa. Eso es una cosa que nos tiene que entrar en la cabeza, porque nosotros siempre relacionamos el daño con el dolo o con la culpa. Ahora, se puede, a ver, qué lástima que esto no es una cosa más directa, ¿no? Hablada, porque si no me gustaría saber si ustedes imaginan a alguna persona que está haciendo una acción o una omisión que eventualmente puede ocasionar daño, pero que ella no tiene ni la culpa ni el dolo. No actúa ni con culpa ni con dolo, pero su acción o su omisión puede ocasionar daño. No sé si piensan en algo. Bueno, por ejemplo, una fábrica abandonada que dejó los pozos ahí, que antes había lavadora de botellas, y bueno, se fue del país, como ahora va a ser Falabella, y dejó los pozos. Pero la propiedad sigue siendo de él, no ocasiona un daño, pero puede ocasionarlo. Bueno, eso sería un caso. Ahora, si queremos poner un caso más, digamos, para que se entienda quizás más sencillo. Sí. Quizás uno está conduciendo un automóvil que salió con un defecto de fábrica en los frenos. Ahora él va conduciendo, pero no sabe que ese automóvil tiene un defecto en los frenos. Pero un tercero
o alguien se entera de eso porque la fábrica, bueno, ustedes ven que en los diarios a veces se sale, ¿no? Que la fábrica pide que se lleven los automóviles 0 kilómetros que han salido por un problema de fábrica. Pero él está conduciendo un automotor que tiene un riesgo potencial, un riesgo potencial. Y entonces, él sin saberlo, está conduciendo, sin dolo y sin culpa, pero puede ser sujeto pasivo de esta acción preventiva. Es decir, la acción antijurídica. ¿Qué quiere decir antijurídica? El artículo 1717, fíjense, son pocos artículos. Eso es lo que tiene este código de beneficioso. Ustedes saben que el artículo, el código anterior tenía 4051 artículos y esto lo redujo a casi la mitad. Entonces, porque hay pocas normas, pero son contundentes. Entonces, el 1717 dice, cuando la acción es antijurídica. Una acción o omisión es antijurídica cuando pueda conducir a un daño, o cuando pueda producir, mejor dicho, un daño. Una acción u omisión es antijurídica cuando produzca daño. 1717. Entonces queremos saber qué es el daño. Entonces vamos al 1737. Esto es fácil de acordarse porque es uno 1717 y el otro 1737. Y ahí nos va a dar la definición de daño. Es toda lesión a los derechos o intereses que afecten o que tengan por objeto una persona, su patrimonio o derechos de incidencia colectiva. Alguien que tenga interés, son pocos artículos que hay que leer. 1710, 1711, 1712, todavía no llegamos al 1713, que es el núcleo de este tema. Entonces, acción antijurídica, toda la que ocasiona daño. Entonces, hay que probar que la acción puede, u omisión, puede producir un daño. En el derecho brasileño, ahora más moderno, se avanzó un poco más y dice toda acción que sea ilícita. Es decir, no hay necesidad de probar que produzca un daño, sino que está en contra de las normas existentes. Porque si no, se discute si la acción si va a producir daño. Bueno, si la norma dice que hay que hacer así, y aunque esto no produzca daño, hay que hacer como lo dice la norma. Entonces es más objetivo y es más rápido. No sé si me explico bien la diferencia, ¿no? Acá necesitamos probar que la acción o omisión vaya a producir daño. Entonces tenemos, no hay factor de atribución, pero tiene que ser antijurídica, es decir, tiene que ser potencialmente una acción o omisión que produzca un daño. También, bueno, ahora les voy a dar otro artículo, ¿no? Ya si los que quieren, que también hay que leer, si les interesa el tema, ¿no? Que es el 1038. El 1038 está en las normas generales de los contratos. Y ahí también, el 1038 lleva como título acción preventiva. Acción preventiva en los contratos. Dice, una de las partes puede suspender el cumplimiento de su obligación si existe un riesgo inminente de que la parte, la contraparte o la parte contratante no va a poder cumplir su... a ver. Que no va a poder cumplir su obligación.
cuando la contraparte no va a poder cumplir su obligación, existe un riesgo cierto de que no pueda cumplir porque ha disminuido mucho su patrimonio o su posibilidad de cumplimiento. 1038. Puede suspender su propio cumplimiento hasta que la otra parte cumpla o dé garantías de que lo va a cumplir. Es decir, que la acción preventiva también puede utilizarse en la vía contractual o extracontractual. Pero ¿por qué le dije que esta acción no tiene que ver con no miro la hora porque no me quiero exceder para que no se aburran? Pues mire que lo estoy mirando a todos los que están acá, si yo me doy cuenta. Le decía que no es una medida cautelar, entonces, por favor, no se utilice como medida cautelar. Pero ¿saben qué sucede? Que ahora cuando veamos el artículo 1713, vamos a observar que trae cierta confusión y se puede tomar como una cautelar, pero es totalmente distinta a la medida cautelar. Las medidas cautelares, por empezar, son provisionales. Son provisionales. No hay medida cautelar que no sea provisional. En cambio, a la sentencia que se dicta en esta acción preventiva es una sentencia definitiva que pasa en la autoridad de cosa juzgada material. Si hay urgencia, porque esto es todo un proceso de conocimiento, en este proceso de conocimiento donde se ejerce la acción preventiva, se pueden pedir medidas cautelares, como en cualquier proceso de conocimiento, pero no es una medida cautelar en sí misma, porque es definitiva. Las medidas cautelares son siempre accesorias a un proceso principal. Depende de la suerte de un proceso principal. Si cae el proceso principal, cae la medida cautelar. Por cualquier causa que sea, si se termina por sentencia o cae por caducidad de instancia o por lo que sea, cae la medida cautelar. Este es el proceso principal. La acción preventiva es el proceso principal. Entonces no es accesoria a otro proceso. Además, el objeto de la medida cautelar es el peligro en la demora. Es decir, la urgencia es requisito de la medida cautelar. El peligro en la demora es el requisito esencial. En la acción preventiva no es requisito esencial el peligro en la demora. Si hubiese peligro en la demora, como dije antes, va a pedir una medida cautelar dentro del proceso, este proceso principal. Entonces, es medida cautelar accesoria, esta es definitiva. Provisional, medida cautelar provisional, accesoria a otro proceso y tiene como requisito que haya peligro en la demora. Usted sabe, lo hemos estudiado en la facultad, requisito de la medida cautelar, verosimilitud del derecho y peligro de la demora. Esto no se exige para la acción preventiva. No hay verosimilitud del derecho. Va a haber certeza cuando se dicte la sentencia definitiva. Pero ¿y por qué vino esta confusión? Vino esta confusión por el artículo justamente 1713 que habla de la sentencia. La sentencia en esta acción preventiva dice concretamente, el juez ordenará medidas de hacer o de no hacer o de dar para medidas de dar, de hacer o no hacer, en forma definitiva o provisoria para
evitar la producción de un daño eventual. Claro, este tema de haber incluido que puede ser medidas provisorias, claro. eso hace que alguien haya pensado que son medidas cautelares. Pero ¿provisoria qué? Si es la sentencia definitiva, terminó el proceso. Lo otro es provisorio hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Pero esta es la sentencia definitiva. Entonces, ¿por qué dice provisoria? Entonces, inclusive autores de mucho renombre, que no los voy a mencionar ahora porque me parece que no corresponde, pero que insisten en que esto se puede tomar como una medida cautelar provisional. No, la medida es definitiva, pero ¿y por qué dice provisoria? Dice provisoria porque es provisoria, pero no desde el punto de vista procesal, porque el proceso termina y no puede ser revisada por otra sentencia. Pero piensen lo siguiente, que el juez ordena, por ejemplo, que se suspenda una obra hasta tanto no se obtenga la autorización de la autoridad competente para asegurar que no va a dañar a terceros. Entonces, es provisoria porque no se le suspende, no se ordena la medida en forma definitiva, sino hasta tanto usted consiga tal cosa. O, por ejemplo, un medicamento que se vende sin el debido control y puede ocasionar daño a terceros, entonces se le dice suspenda la venta provisoriamente hasta tanto usted consiga la autorización pertinente y se demuestre que los componentes de este medicamento no causan daño. Entonces, ahí está la provisionalidad. Y se va a ir adaptando durante el proceso de ejecución de sentencia. Pero no se va a rever la sentencia, sino que se va adaptando durante el proceso de ejecución, porque para mí no hay otra sentencia. Mire, la semana que viene en Fundesi vamos a hacer un seminario de Derecho Civil y justamente quien va a hablar de este tema es nada menos que la profesora Aida Kemelmacher de Carlucci, que no solamente es una jurista de renombre, sino que es coautora del código. Bueno, veremos si coincide con esta, yo la voy a escuchar con mucha atención, si coincide con esta, porque yo le digo, acá hay muchos autores que hablan de que esto es provisorio, quiere decir que es una medida cautelar. Yo creo que es un proceso de conocimiento pleno, con sentencia, que la sentencia procesalmente no puede ser revisada. Puede sí ser adaptada durante el proceso de ejecución de sentencia. Bueno, siempre, toda sentencia puede ser adaptada. Fíjense en este caso Mendoza del Riachuelo, todavía se está tratando de ver cómo se ejecuta la sentencia que ya tiene varios años. Pero procesalmente el proceso terminó. En tal carácter es definitivo. Entonces, como síntesis, y espero, si interesó el tema, que haya algunas preguntas, vamos a repasar si me quedó algún tema sin tratar. Hablé de jurisprudencia anterior, el objeto, bueno, que esto ya estaba como antecedente legislativo más allá de la denuncia del daño temido, hay un proyecto de Código Civil del año 1998, donde también se trataba esto que fue prácticamente
reproducido en estos artículos que yo acabo de mencionar. La legitimación, ya le dije, interés razonable, que no existe factor de atribución. Esto a veces cuando me toca charlar estas cosas con algunas, que me dicen, pero ¿cómo no va a haber factor de atribución si no hay culpa, no hay dolo? No. Acción antijurídica, una acción o omisión que puede ocasionar daño a terceros. ¿Y qué es el daño? La lesión a derechos o intereses de personas, su patrimonio o derechos de carácter colectivo. Una lesión que cause, no importa que haya dolo o que haya culpa. También en los contratos, le dije, el 1038, la sentencia, el 1713, que es la que nos trae ese problema porque dice en forma definitiva o provisoria, o sea que para ver todo este tema basta leer el artículo 1710, 1711, 1712, 1717, 1737 y 1038 que habla de los contratos. Bueno, eso era más o menos el panorama de hablar de las medidas, de la acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes quieren hacer una pregunta sobre este tema o sobre algún tema de medidas cautelares que estén en el Código Civil o en el Código Procesal, bueno, también lo podemos charlar, pero me parece que el tiempo está agotado con esta charla sobre la acción preventiva. Así que quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, encantado poder responder. Roland, yo leyendo las preguntas, lo primero que advierto es que siendo un instituto nuevo, que antes lo aplicaban los jueces de oficio, como vos bien dijiste, en una sentencia, no solamente, no se le hizo lugar, por ejemplo, a ese daños y perjuicios de este señor que pasó alcoholizado, pero se obligó a tomar las medidas necesarias para que esa barrera deje de ser un peligro, sí, ¿no? para todo el que pase por ahí. Pero las preguntas están relacionando la acción preventiva con un alia o algo que puede suceder en el futuro. Creo que no, como es un instituto nuevo que está en el código, creo que no lograron captar cuándo, o no se comprendió bien cuándo uno puede iniciar una acción preventiva, para qué casos, digamos, está previsto. Bueno, miren, está bien, no es que no lo captaron, que no lo expliqué bien. No creo. Es así, el artículo es claro, la acción preventiva es para evitar que se produzca un daño futuro, o lo dice el código, o para que cese la acción o omisión que está ocasionando daño, o para disminuir sus consecuencias. Es decir, el daño puede ser futuro o puede estar ahora, pero se dice cese, termine esto, o disminuya sus consecuencias. Esas son las tres. No sé si es esa a dónde está encaminada la pregunta. Claro, porque por ejemplo preguntan si esto se puede utilizar para la coparticipación en Cava, me imagino que no. Si se ¿Para puede, qué? ¿Para qué, perdón? Para la coparticipación de Cava, de la coparticipación federal, y bueno, no, es un tema totalmente ajeno. Esto se asimila a los daños y perjuicios, calculo yo, no tiene nada que ver con el derecho de familia. No, es daños y perjuicios, es contratos, 8 contratos. No, ahí lo que sí, claro, lo que se puede, lo que hizo la ciudad de Buenos Aires es otra cosa, es decir, inició una acción de fondo para que cese. En realidad peligro futuro no hay. Claro. Si es que la hay o no hay, no sé.
no quiero entrar en problemas de tipo político, pero lo que hay o podría haber una transgresión a una norma, no se puede dejar la coparticipación. Pero lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires es pedir que se deje sin efecto eso porque, no porque hay un peligro, etcétera, no se va a morir nadie, pero lo que hizo es que cese eso porque está transgrediendo una norma o un pacto que hubo cuando se traspasó la policía, pero pidió una medida cautelar innovativa, es decir, innovativa o de no innovar. Si ya se dejó de pagar, bueno, que se innove y que se pague. Y si todavía no se puso en práctica, bueno, que se ponga así una medida innovativa, medida de no innovar, según el grado en que se encuentre cuando la Corte resuelva esta medida cautelar. Ahora, una preguntita con respecto a la legitimación. Siendo que la legitimación queda librada a la razonabilidad, ¿verdad? Claro, dice un interés razonable. A un interés razonable. Que sea razonable o no va a depender de la manera de pensar del juez, digamos. O sea que... Bueno, para dar, yo digo, ¿no? Perdóname, Roland, yo digo, para iniciar la acción, ¿vos pensás que está bien prevista a quienes están legitimados? Porque es una cláusula un poquito amplia, ¿no? Que este código tiene muchas cláusulas amplias, confía mucho en el juez, en la discrecionalidad del juez. Vos que estás en el tema más de familia, cuando dice que ciertos derechos que se otorga a los menores adolescentes entre 13 y 18 años, que tengan edad y capacidad suficiente. ¿Quién va a averiguar el grado de... si tiene o no capacidad? Edad sí, pero tampoco dice edad tanto, que queda edad, 10 años, 11. Bueno, sí, confía mucho en el juez. De entrada, recuerden ustedes, en el Código Civil, el artículo tercero también dice que las sentencias deberán estar razonablemente fundadas. Es decir, confiemos en los jueces. Si no confiamos en los jueces, no va a haber norma que pueda ser útil, ¿no? Claro, bueno, creo que ya está agotado el tiempo, que ya los hemos agotado a la audiencia, que el tema, la verdad que es muy rico para verlo, para leerlo tranquilos, ahora que tenemos más tiempo. Y ya saben. Y bueno, y el tema de la disertación de Aida Kemelmacher de Carlucci, ¿cuándo va a ser en Fundesi, Roland? Creo que está en la página de Fundesi, ¿no? ¿Cómo es la página? Fundesi. Fundesi. Yo no sé, como manejo muy mal todo lo que sea la cosa. La página es fundesi.com. Pero si en Google ponen Fundesi, que es la forma más práctica de encontrar, ahí abren y está el curso. Creo, a ver si lo tengo por acá. Creo que el martes comienza el seminario. Son varias clases, son 5 clases, y una de ellas es de Aida Kemelmacher de Carlucci, sobre la acción preventiva. Claro, aparte Aida, como participó en la elaboración del código, es interesante escucharlo, ¿no? Pero por supuesto, más que a mí. Pero bueno. No, como más que a vos, ¿no? Hoy le tocó escucharme a mí. Bueno, y la acción preventiva es interesante, pero yo la verdad que lo veo más como facultad de los jueces. Está bien que se le da la oportunidad
al particular, ¿no? Pero no sé si hay mucha gente que iniciará una acción preventiva. No sé ¿No sabes qué? si muchos se atreverían a iniciar una acción preventiva, no sé. Sí, hay mucha jurisprudencia y mucha. Lo que Pero pasa de es ahora, digamos, de estos 5 años. claro, sí, sí, hay muchos. Busquen acción preventiva. Lo que pasa es que a veces se confunde, insisto, la acción preventiva como medida, como proceso plenario de fondo, con una cautelar. Se la pide provisoriamente. No, la cautelar la tenemos. Son no innovar, innovativa y más todas las clásicas que conocemos. También la innovativa está en el código, aunque no lo dice con todas las letras el código, pero creo que el código de la provincia tiene el mismo número que el nacional, el 230. Cuando habla de medida de no innovar, dice cuando dice peligro de que de mantener. Entonces, si hay peligro en mantener, lo que hay que ordenar es una medida de no innovar. Pero bueno, vamos a convocarte para una charla de medidas cautelares, porque vos sos el director honorario del instituto, y porque todos acá te agradecen que sos un maestro. Para aquellos que tienen una inquietud, sepan que va a quedar grabada, filmada, que ya el doctor nos dio la autorización para que esto quede grabado. Bueno, por supuesto se tiene que editar, así que va a tardar unos días nada más. Pero bueno, Roland, te agradezco muchísimo. Mira, voy a hacer una cosa más, porque bueno. Yo diría esto, que le interese el tema, por supuesto que no. Yo, todos esos artículos, no sé si han tomado nota, y si tienen alguna duda, yo les voy a dejar mi mail. Bueno, ¿cómo no? Arazi, ARAZI, @ Fibertel, o Fibertel, pero se escribe Fibertel, usted lo conoce, .com.ar. Arazi, @fibertel.com.ar. Si tienen alguna pregunta que no se les ocurrió ahora y se les ocurre después, está ahí. Y la próxima vez espero que termine la pandemia y que podamos hacer una charla, pero presencial, porque estos sistemas a mí me ponen muy, muy nervioso. Siempre estoy pensando que se me va a ir la imagen, qué sé yo. Bueno, no, además te comento que es muy lindo todos los mensajes que estamos recibiendo sobre el maestro Arazi, impecable doctores, impecable el doctor Arazi como siempre, quiero ver la grabación, así que bueno, muchísimas gracias a todos por sus cálidas palabras, por su tiempo, y bueno, nos volvemos a convocar en cualquier momento. Ustedes saben que las reuniones ordinarias del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de San Isidro se realizan los primeros los primeros miércoles de cada mes, de 14:30 a 16, pero cuando hay jornadas extraordinarias, como esta, que era imperdible con el doctor Arazi, no nos reunimos en el día establecido para las ordinarias, sino que directamente nos vemos en las extraordinarias. Así que vamos a organizar otro tema para la próxima reunión y ya va a salir publicado, ya sea por internet o por Instagram y por todos los medios telemáticos del colegio. Bueno, Roland, muchísimas gracias. Gracias, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, adiós, suerte. Chao.